Reflexiones sobre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan abre su Evangelio con uno de los temas teológicos más importantes para el cristianismo: el concepto del verbo de Dios, que en el texto griego sería la palabra logos. Solamente es el apóstol Juan quien usa este título para referirse a nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Evangelio como en sus cartas universales y en el Apocalipsis. El logos, que aparece en el versículo 1, para Juan evidentemente es en referencia a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, Juan está adoptando un pensamiento, un concepto filosófico que circulaba entre los griegos. En el siglo V a.C., un filósofo llamado Heráclito fue quien empezó a desarrollar la idea filosófica del logos. Y el logos era entendido como la palabra, el razonamiento, la reflexión, el estudio, el pensamiento. Esta palabra logos es la declinación que encontramos en muchas de las materias y doctrinas que estudiamos en el desarrollo de nuestro entendimiento y de nuestros estudios, como biología, antropología, escatología, entre otras materias que podríamos mencionar. Para Heráclito y para los griegos, el logos era la palabra, ya que la palabra no solamente es una constitución de ruidos y sonidos, sino que la palabra, a diferencia de los sonidos de un ave, de una bestia o de cualquier otro sonido, constituye una variedad de sonidos integrales, con dirección, con pensamiento, con intención y con reflexión. Así que para los filósofos griegos y para el mundo griego, el logos era aquello, eso, algo que le dio origen al universo, pero no solamente origen, sino también estética, orden, razón, coherencia, y en consecuencia, todo aquello que manifiesta razón, orden, color, estética, belleza, es una réplica del logos. Para el mundo griego, el logos entonces probablemente era una energía, era algo que le da origen a todo lo que existe. Ahora bien, el apóstol Juan, cuando usa el concepto de logos en su evangelio, evidentemente él no está usando el mismo pensamiento y la misma connotación que los filósofos griegos. Sin embargo, la audiencia del apóstol Juan es todo el mundo que había sido helenizado e influenciado por los griegos. De manera que, a partir del pensamiento griego, pero con la inspiración del Espíritu y con la transparencia de la teología cristiana, Juan nos explicará que el logos efectivamente es la razón, efectivamente es la palabra divina, efectivamente es aquello que le dio origen al universo, orden, estética, color, propósito. Pero el apóstol Juan va a enfatizar algunos aspectos que van más allá de los aspectos filosóficos del mundo griego. Así que Juan dirá en primer lugar que el logos no es algo, el logos es alguien. El logos entonces para Juan y para el cristianismo no solamente es aquello que le dio orden, color, origen al universo, sino que el logos, más allá de ser la razón divina, es una persona, es un ser personal al cual nosotros llamamos Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el texto griego, el logos, que se traduce en la Reina Valera como el Verbo, aparece como un sustantivo nominativo, lo cual nos está indicando que el logos es alguien y no algo. Es más, en el versículo 3 lo sigue tratando como un ser personal.
todas las cosas por Él, por el Logos, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Juan, retomando la cristología a partir del pensamiento griego para poder abarcar al mundo de aquella época, le explica a todos aquellos que el Logos es un ser personal, es alguien y no algo. Pero también por el versículo 3 debemos entender que el Logos, siendo un ser personal, es el creador de todo lo que existe. Y esto debe ser chocante para el mundo hebreo o para el mundo judío de la época, ya que solamente Dios puede ser nombrado como el creador. Sin embargo, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos muestra en el verso 3 que el Logos fue precisamente el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Siendo entonces esta porción un comentario inspirado del apóstol Juan del Génesis capítulo 1, donde se narra el desarrollo de la creación. Así que cuando el capítulo 1, versículo 1 de Juan dice, en el principio, nos está hablando del mismo principio del que nos habla Moisés en Génesis 1, versículo 1. Así que cada vez que Dios en el Génesis dijo, y dijo Dios, y dijo Dios, y las cosas fueron creadas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El apóstol Juan nos está comentando por la influencia del Espíritu Santo que esa expresión es la intervención misma del Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es la manifestación palpable del pensamiento del Padre. Así que Juan nos explica que el Logos es alguien, y Juan nos explica que el Logos es el Creador juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Ahora bien, quisiéramos destacar al menos tres cosas del versículo 1. La primera, que el Logos es un ser personal eterno. El verbo que aparece en el versículo 1 o la acción que aparece de manera repetida es el verbo griego imi, que es un presente imperfecto que nos habla de una acción continua que no tiene fin, lo cual figuradamente está refiriéndose a la eternidad del Logos. Noten la acción. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. Esta expresión era nos está indicando que el Logos de Dios siempre ha sido. No llegó a existir o no existe como tal, porque todo lo que existe es algo o alguien que ha llegado a ser a partir de Dios o a partir del Eterno. Pero cuando hablamos de Logos, en este versículo estamos hablando de un ser personal y eterno. Así que en este primer versículo, en el principio era el verbo, el apóstol Juan nos está indicando que el Logos de Dios, Jesucristo, la expresión divina del Padre, comparte en igualdad de naturaleza y por toda la eternidad una existencia, por así decirlo figuradamente, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Ya desde el principio de la creación, el verbo o el Logos era, ya existía. Pero la segunda cosa que nos dice el versículo 1 es que el verbo era con Dios. El texto griego se puede traducir como el Logos estaba cara a cara con Dios o frente a Dios. Noten, entonces, que esta segunda expresión nos ayuda a entender muchos aspectos básicos de la cristología. Lo primero, que el Logos, Jesucristo, se puede diferenciar de la persona del Padre. El Hijo y el Padre, aunque son uno mismo, son dos personas distinguibles que no se deben confundir. Y esto definitivamente destroza la herejía del modalismo, donde se confunde la persona del Hijo con la persona del Padre. Pero esta expresión nos está indicando que el Logos, Jesucristo, era con Dios. Se puede diferenciar del Padre en cuanto a su persona,
no en cuanto a su ser, porque los dos, siendo dos personas distinguibles, conforman al mismo Dios. Lo siguiente que podemos encontrar en esta segunda expresión de el verbo era con Dios es que eternamente ambos comparten en igualdad de naturaleza la misma gloria, el mismo poder, una comunión entre el Padre y el Hijo, una comunión que participa desde la eternidad y hasta la eternidad. Y la última expresión del versículo 1, y el verbo era Dios, el logos era Dios, nos está indicando por una parte que el tema central de Juan no es el Padre, sino el logos, el Hijo de Dios. Pero lo segundo es que aunque son dos personas distinguibles, el logos eternamente es Dios juntamente con el Padre. ¿Cree usted que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, es un ser personal que eternamente ha existido como creador, como Dios, por el cual nosotros podemos razonar, reflexionar y por el cual nosotros podemos llegar a la salvación? Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el Logos de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ha usted aceptado a Jesucristo como Dios, como el Eterno, como la expresión viva del Padre que se hizo carne? Oremos en esta mañana para que Dios nos haga conscientes, nos haga cristianos reflexivos para aceptar a su Hijo a partir de lo que nos ha explicado su palabra en esta porción. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra y gracias por ayudarnos a entender a través de tu revelación que Jesús de Nazaret es el eterno Dios juntamente contigo y con el Espíritu, que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Creador, quien es eterno, quien puede ser distinguido en las otras dos personas de la Trinidad, y que sin embargo es uno con el Padre y con el Espíritu. Te rogamos, Dios, que nos ilumines y que en nuestro día nosotros podamos exaltar a Jesús como tú lo has exaltado, como Dios, como Cristo, como el eterno Creador. Ayúdanos en este día hermoso y permítenos a estar entusiasmados, poseídos por el Logos, quien habita en nuestro corazón por medio de la fe. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.